Bueno, inicialmente para resolver este tipo de ejercicios nos dicen que hay que calcular el área y el perímetro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a apreciar las diferentes fórmulas tanto del perímetro como del área. Aquí podemos apreciar el área y acá abajo el perímetro. En este caso sería del cuadrado, este sería el área y el perímetro del rectángulo, este sería el área y el perímetro del círculo. Para poder trabajar este tipo de ejercicios debemos tener en cuenta que estas figuras que vemos aquí son figuras compuestas. Así, por ejemplo, aquí podemos apreciar un cuadrado que encima tiene medio círculo. Vamos a visualizarlo un poco mejor de esta forma para poder entenderlo de una forma más sencilla. Así. Ahí podemos ver que básicamente tenemos un cuadrado y un círculo, pero no tenemos el círculo completo, sino solamente medio. Entonces aquí lo que vamos a utilizar será el área del cuadrado. Vamos a hallar inicialmente el área del cuadrado. Vamos a colorearlo aquí de amarillo. Primero vamos a hallar el área de este cuadrado de aquí. Y luego hallamos el área de la mitad del círculo. Entonces recordemos que para hallar el área del cuadrado, aquí nos dicen que el área del cuadrado es a elevado a la 2. Es decir, el valor del lado, que en este caso es 4 centímetros. Y lo vamos a elevar a la 2. Entonces, el área será igual a elevado a la 2. Entonces, ya sabemos que a vendría siendo 4. Entonces, simplemente lo reemplazamos por 4. O sea, 4 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Entonces, recordemos que al elevarlo al cuadrado es lo mismo que decir 4 por 4. Y 4 por 4 nos daría 16. Entonces serían 16 centímetros cuadrados. Ese es el área del cuadrado. Ahora yo necesito hallar el área del círculo, porque recordemos que es una figura compuesta, es decir, la mitad de este círculo es la que voy a hallar ahora. Pero yo no me sé la fórmula de medio círculo, o sea, el área de medio círculo. Sin embargo, aquí me dicen que el área de un círculo completo es pi por r a la 2. Esta vamos a resolverla acá arriba. Entonces, como me dicen que el área del círculo completo es pi por r a la 2, entonces, como me dicen que es medio círculo, pues sencillamente yo divido esa misma área entre 2, porque es medio círculo solamente. Para ello, vamos a reemplazar entonces el valor del radio. El radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta este otro punto de acá. Pero nos dicen que, en la parte de abajo nos dicen que desde este punto de aquí hasta este otro punto de acá, es decir, de extremo a extremo, hay 4 centímetros. Pero como nosotros solamente necesitamos la mitad, quiere decir que este pedacito de aquí, o sea, este radio, vale 2, que ese es el que vamos a reemplazar acá. Entonces, el valor de pi es 3,14. Y ahora lo multiplico por el valor del radio, que es 2 centímetros, y eso lo debo elevar al cuadrado. Y luego eso lo voy a dividir entre 2, que es este número que está acá abajo, porque recordemos que es medio círculo. Este 3,14 queda igual, y aquí resolvemos 2 elevado a la 2, que sería 4, entonces multiplicamos 3,14 por 4 centímetros al cuadrado, dividido entre 2. Si yo hago la operación,
multiplico 3,14 por 4 en la calculadora y luego lo divido entre 2, eso me dará 6,28 centímetros cuadrados. Entonces, ya tendría el área de este círculo y también tendría ahora el área de este cuadrado. Ya lo único que me haría falta sería simplemente sumar esas dos áreas. Sumar esta área con esta área de acá. Vamos a resolverlo por aquí al ladito para ver cuánto nos da. Entonces, el área del cuadrado es 16 centímetros. Pero yo veo que ese 16 no tiene coma. Entonces le agrego una coma y le agrego dos ceros más. Y la voy a sumar con el área del círculo, o sea, de la mitad del círculo, que es 6,28. Como el 6,28 si tiene coma, la coma queda debajo de la coma, quedan justo en la misma dirección. Entonces aquí coloco 6,28. Ya lo único que me faltaría hacer sería la suma. 0 más 8, que sería 8. 0 más 2, que sería 2. La coma sigue quedando allí mismo. 6 más 6, que sería 12. Ahí va 1. Y 1 más 1, que sería 2. Por lo tanto, el área de toda esa figura, que recordemos, sería así. El área de toda esa figura, más o menos, es de 22, perdón, vamos a corregirlo. El área es igual a 22,28 centímetros cuadrados. Y listo. Esa sería el área de la primera figura. Entonces, se copia el ejercicio y ahora vamos a borrar todo esto para hacer el siguiente. Bueno, vamos a borrarlos. Vamos con el otro. Bueno, a continuación, en la siguiente figura, vemos que tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo. Si nosotros analizamos este triángulo, bueno, tenemos un triángulo y también tenemos otro medio círculo. Vamos a tratar de ubicarlo aquí. Ahí, se ve medio círculo. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? El área del triángulo. Pero el problema es que aquí no me muestra ningún área de triángulo. Sin embargo, yo sé que el triángulo me resulta de dividir un rectángulo por la mitad. Entonces, si nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, entonces la de un triángulo será base por altura. Recordemos que el triángulo es la mitad. Entonces, si es la mitad, yo simplemente lo divido entre 2. Y listo. Ahí tendría el área del triángulo. De acuerdo a esto, el área del triángulo sería la base que en este caso serían 5, multiplicado por la altura sería esta de aquí, que serían 2, y eso se debe dividir entre 2. Si resolvemos la operación, 5 por 2 me daría 10, abajo me quedaría 2, y divido 10 entre 2, que me daría 5. 5 centímetros cuadrados. Ese sería el área del triángulo. Vamos a encerrarla aquí. Ahora debo hallar el área del círculo, pero recordemos que es medio círculo. Entonces, como es medio círculo, yo tomo el área del círculo, pero yo esa área, como necesito es la de medio círculo, entonces esa área del círculo completo la voy a dividir entre 2. Entonces reemplazamos. Pero vamos a calcular el radio.
Resulta que aquí me dicen, de acuerdo a la gráfica, que desde este punto de aquí hasta este punto de acá abajo hay 2 centímetros. Pero como ya sabemos, el radio solamente es la mitad. Es decir, el radio va de aquí hasta acá arriba. Solamente la mitad. Entonces, la mitad de 2 sería 1. Es decir, que el radio, este radio de aquí, vale 1. Entonces me quedaría que pi, o sea, 3,14, multiplicado por 1 al cuadrado sobre 2. 1 al cuadrado me da 1. Esto aquí siempre va a dar 1. Entonces serían 3,14 multiplicado por 1 me da 3,14. Y luego lo divido entre 2. Entonces, al dividir 3,14 entre 2, vamos a ver cuánto nos da. Lo hacemos en la calculadora y nos da 1,57. Entonces, ya aquí tenemos el área del medio círculo que está al lado del triángulo. Ahora simplemente vamos a sumarlos. En este caso, vamos a escribir aquí área es igual a 5 más 1,57. Y al sumar 5 más 1,57 tendríamos 6,57 centímetros cuadrados. Y ese sería el área de la segunda figura. Ah, pero aquí también debemos hallar el perímetro. Qué pena, se me olvidó en el anterior. Pero no, mejor vamos a hallar todas las áreas primero y luego hallamos los perímetros. No hay ningún problema. Entonces, ya tenemos el área de la primera y ahora el área de la segunda, que sería esta de aquí. Listo. Entonces copiamos el desarrollo y vamos a resolver la tercera. Bueno, vamos de nuevo. Ahora en esta figura veo que tengo un rectángulo y otra vez tengo medio círculo. Aquí tengo medio círculo, más o menos ahí. Pero ahora aquí vemos que el círculo está metido es hacia adentro de la figura. Cuando el círculo está metido hacia adentro de la figura, a diferencia de los anteriores, las áreas no se suman, las áreas se restan. Fíjate que acá estaba el círculo por fuera de la figura, por eso se sumaba. Al momento de hallar el área, yo simplemente lo sumaba. Pero el problema es que acá el círculo no está por fuera, sino que está por dentro, está hacia adentro de la otra figura. Entonces, como está hacia adentro de la otra figura, se debe hacer una resta. Entonces vamos a calcular el área del rectángulo. Entonces decimos que el área del rectángulo es la base por la altura. Entonces la base de este rectángulo, según nos muestran aquí, es de 4 centímetros. Multiplicada por la altura, que también nos la dan aquí, que serían 2 centímetros. Al resolver esa operación, 4 por 2 me daría 8. 8 centímetros al cuadrado. Esa sería el área. Esta sería el área del rectángulo este que está aquí. Ahora debemos hallar el área del círculo. Recordemos que como es medio círculo, entonces área del semicírculo es igual a pi por r cuadrado sobre 2. Como necesito el radio, yo veo que desde la parte más arriba del círculo hasta la parte más abajo hay 2 centímetros. Recordemos que el radio solamente es de la mitad hacia arriba o de la mitad hacia abajo. Entonces la mitad de 2 es 1. Entonces me quedaría 3,14 multiplicado por 1 a la 2 sobre 2.
Ahora, resuelvo 1 elevado a la 2. Recordemos que 1 elevado a la 2 es 1. Y 3,14 multiplicado por 1 me da 3,14 entre 2. Y resolviendo 3,14 entre 2 me quedaría 1,57. Entonces ya tengo el área de este semicírculo y también tendría el área del rectángulo. Ahora simplemente hacemos una suma. Entonces sumamos las áreas. A es igual a 8 centímetros al cuadrado más 1,57 centímetros al cuadrado. Ponerle aquí los cuadraditos. Y resolviendo la suma me queda que A es igual a 8 más 1,57 serían 9,57 centímetros cuadrados. Y listo, eso sería el área. Ah, perdón, qué pena. Que aquí las áreas no se suman. Aquí las áreas se restan, porque recordemos que el círculo está dentro del rectángulo, por eso se debe restar. Pero no nos dimos cuenta. Vamos a ver. A es igual a 8 menos 1,57. Entonces el área será igual a, tomamos la calculadora y resolvemos 8 menos 1,57. Nos daría 6,43 centímetros cuadrados. Listo. Entonces ya tenemos el área de las tres figuras. Ahora vamos a hallar sus respectivos perímetros. Entonces esta sería el área total de esta figura de aquí. Bien. Entonces transcribe el ejercicio y vamos a hallar los perímetros. Bueno, para hallar el perímetro, aquí debemos tener en cuenta nuevamente las figuras que lo conforman. En este caso veo un cuadrado aquí y en la parte de arriba hay medio círculo. Entonces tenemos en cuenta que debemos sumar este lado, este lado, este lado y este lado. El de adentro no, porque lo que nos interesa es solamente el contorno de la figura, no lo que está por dentro. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados. Pero yo aquí necesito calcular el perímetro de este medio círculo. Y el perímetro del círculo es 2pi por r. Yo lo calculo. Pero nosotros no tenemos un círculo completo, sino medio. Entonces lo tengo que dividir entre 2. Aquí puedo cancelar este 2 con este 2. Y me quedaría que el perímetro es igual a pi, que vale 3,14, por el radio. Recordemos que aquí el radio, la mitad de 4 sería 2. Aquí nos daría 2. Y el perímetro sería igual a 6,28. Listo, ya tenemos el perímetro de medio círculo. Ahora vamos a calcular el perímetro de toda la figura. De aquí hasta acá hay 6,28. Vamos a escribirlo acá. P igual 6,28. Escribirlo aquí. P igual 6,28, que fue lo que nos dio en medio círculo, más este lado de aquí del cuadrado, que son 4, más el otro lado, más el otro lado. Si sumamos todo, nos daría 18,28 centímetros. Y ese sería el perímetro de la primera figura. Listo. Bueno, vamos a reescribir esta parte y ahora vamos a resolver el perímetro de la segunda figura. Entonces, recordemos que el perímetro de medio círculo
es 2pi por r. Y como, vamos a ver, 2pi por r. Pero como es medio círculo, va dividido entre 2. Y cancelamos este 2 con este 2. Y aquí me quedaría pi por r. Porque ya sabemos que pi vale 3,14. Multiplicado por el radio, que en este caso, como vemos, es 2, pero la mitad sería 1. Entonces aquí nos daría 3,14 centímetros. Ahora, para hallar el perímetro de toda la figura, me doy cuenta que, bueno, ya esto de aquí vale 3,14. Ahora este lado de aquí vale 5 y este lado de aquí vale 8. Entonces vamos a sumar esos lados, P igual 3,14 centímetros más 5 centímetros más 8 centímetros. Resolviendo la suma, nos darían 16,14 centímetros. Y listo. Este sería el perímetro de la segunda figura. Bueno, recordemos que se suman los círculos porque están por fuera. Pero ahora en la siguiente figura veo que el círculo va por dentro. Entonces, como el círculo va por dentro, acá hay que restarlo. Vamos a resolverlo a ver cómo nos da. Entonces, hallamos el perímetro de este círculo que está metiéndose en el rectángulo. P es igual a 2pi por r. Recordemos que como es medio círculo, entonces vamos a tener que dividirlo entre 2. Se cancela el 2 con el 2 y me quedaría pi por r. Pero entonces ya sabemos que pi vale 3,14. Multiplicado por, aquí aquí nos dicen que el lado vale 2, quiere decir que el radio es 1. Entonces 3,14 por 1 nos da 3,14 centímetros. Ese sería el valor de este lado de aquí, del medio círculo. Ahora, para hallar el perímetro de este rectángulo, serían 4. Como aquí nos dicen que este lado vale 2, entonces este lado de aquí también vale 2. Si este mide 4, este de acá arriba también mide 4. Entonces el perímetro estará dado por P igual 4 centímetros más 2 centímetros más 4 centímetros más 3,14 centímetros. Al hacer la suma nos darían 13,14 centímetros. Y listo, ya tenemos el perímetro de esta figura de aquí. Y eso es todo. Espero que hayas entendido y cualquier cosa, pues simplemente puedes devolver el video y revisar lo que no hayas entendido. Hasta luego, que estés muy bien.